Entonces, diga conmigo, inicios, comienzos. Los inicios son de suma importancia y aprovechar, yo creo que debemos aprovechar este nuevo año. ¿Cuántos van a aprovechar este nuevo año? Pero para hacer eso necesitamos iniciar bien, empezar a hacer bien las cosas en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto se planifica, diga conmigo, para hacer bien las cosas y aprovechar el año, hay que planificar el año, ¿sí o no? ¿Cuántos les gusta escribir? ¿Cuántos les gusta meditar? Entonces son cosas necesarias que necesitamos realizar en nuestro diario vivir, como escribir, planificar, sentarnos a conversar con nuestra familia para poder hacer planes a futuro. ¿Cuántos tienen planes a futuro? Entonces, eso es muy importante. Diga conmigo, los buenos inicios te hablan de hermosos finales. Si usted quiere terminar divorciado este año, siga peleando. Si usted sigue con esas guerras que se lleva todos los días, yo le aseguro que al final del año ya usted va a tener una nueva dirección y su esposa otra. Entonces, si yo quiero que me vaya bien en mi área familiar, conyugal, diga conmigo, vamos a dejar de pelear y de discutir. Dígale al esposo, el hombre, dígale a su esposa, mi amor, este año no voy a pelear contigo, dígale, porque no me quiero divorciar, dígale, porque el divorcio sería lo peor que me pasara. Entonces, queremos finales felices, pero el problema es que no queremos hacer bien las cosas. Entonces, ¿cuántos quieren un final feliz en este año 2024? Entonces comience a ser más azúcar, como dijo, ¿sí o no? Más gozoso, más alegre, más contento en su hogar, en el seno de su hogar, en la familia especialmente. Mire, yo he visto, yo era así, no voy a hablar de alguien más, pero yo era así. Yo era candil de la calle, oscuridad de la casa. Me portaba bien con los amigos, los llevaba a comer a buenos restaurantes, les invitaba a toda la tropa para que se comieran su lonche. Y a veces en mi casa era un desgraciado. Dígale al que está a su lado, no sea candil de la calle, dígale. Y oscuridad en el hogar. Esposas, si ustedes fueran al trabajo de estos hombres, ustedes conocen otra versión de ellos. Ya me si lo anda cortito ahí, me cate corto. Diga conmigo, inicios gloriosos, finales poderosos. Entonces, ¿cuántos queremos un final excelente en este año 2024, que nos vaya bien? Hagamos cambios ahora. Inicios mediocres te garantizan finales mediocres. Inicios débiles, sin fuerza, sin potencia, te garantiza que así van a terminar las cosas. Pero inicios poderosos, potentes, te garantizan de que las cosas van a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo usted desea terminar este año 2024? ¿Bien o mal? ¿Cómo usted desea terminar este año 2024? ¿Bien o mal? Entonces deje de hacer las cosas mal. Y van a terminar bien. Pero si seguimos con la misma cantaleta de siempre, con la misma, mi amor, voy a cambiar, y el individuo nunca cambia. Ya no te voy a gritar, ya no voy a hacer esto, pero siempre es la misma historia. Por eso yo le preguntaba a las parejas, ¿cómo ustedes quieren terminar, chicos, este final de año 2024, casados o divorciados? ¿Cómo usted quiere terminar? ¿Despedido de su empleo o promocionado? Si usted quiere terminar despedido, siga siendo haragán, siga siendo mediocre, siga siendo matrero, cuatrero en su trabajo. Hello. Si usted quiere, ¿cuántos quieren al final del año 2024? ¿Cuántos quieren terminar en Cristo? ¿Cuántos quieren terminar en el mundo? Si yo sigo viviendo esa vida religiosa, cristiana, hipócrita, yo voy a terminar en el mundo. Es garantizado.
Si usted quiere terminar en el mundo, sigamos de la misma manera, pues. Mejor cambio el sujeto, mejor cambio. Hello, ¿cuántos están aquí? ¿Cómo usted quiere terminar el año 2024? ¿Saludable o en una salud que se va deteriorando poco a poco? Entonces, si yo quiero terminar el año 2024 saludable, debo dejar de comer lo que tanto daño me hace. ¿Está conmigo? Tengo que adaptar a mi estilo de vida una dieta saludable. Diga conmigo, salud. Tengo que cambiar mi estilo de vida, iniciar a hacer cambios desde ya. Dígale que está a su lado, hay que hacer cambios ya. No mañana. Porque de mañana el tiempo se pasa y no haces ningún cambio. Entonces, el que está a su lado, ¿qué usted está construyendo? Pregúntele así con fuerza, dígale qué usted está construyendo. Principio es un comienzo, es un inicio, es un arranque, es una inauguración, es un fundamento sobre el cual se construyen las cosas. Principios que Dios estableció que regentes en este mundo. Dios estableció principios inviolables como el principio de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Sí o no? La ley de Bernoulli, que la vemos aplicada en los aviones. ¿Está conmigo? La ley de la electromagnética, todos son principios establecidos por Dios como los principios espirituales. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 6, versículo 36, dando es como, dijo el Señor, dando es como recibimos. Y con la vara que medís. Muchas veces queremos recibir, pero no estamos dando. Queremos respeto, pero no respetamos. Queremos amor, pero no amamos. Queremos honra, pero no honramos. Diga conmigo, todo se basa en principios. Cuando tú tocas un principio, ese principio te va a dar el resultado de lo que está establecido en él. Diga conmigo, error. Un principio, cuando tú inicias a construir en el error. ¿Cómo inició a construir el pueblo babilónico? Éxodo capítulo 6, 7, si no me equivoco. ¿Cómo inició a construir el pueblo babilónico? ¿Cuál fue la premisa para ellos poder iniciar a construir? Ellos querían ser como Dios. Y ellos inician a construir en el error. Y lo siguiente que sucedió fue que la construcción que ellos habían iniciado terminó en desgracia, terminó en destrucción. Por eso es importante que entendamos hoy sobre en qué estamos estableciendo como fundamento para construir el futuro de nuestras vidas. ¿Cuál es tu base de concreto? Pregúntale que está a su lado, ¿cuál es tu fundamento? Jesucristo dijo, el hombre prudente, diga conmigo, el hombre prudente construye su casa sobre la roca. Diga conmigo, sobre la roca. Oiga bien, solo alguien que es prudente, diga conmigo, prudencia, puede iniciar a construir en principios espirituales de Dios. Entonces el Señor dijo también, pero el hombre imprudente, el insabio, el necio, el tonto, construye su vida sobre la arena. Diga conmigo, su casa sobre la arena. Diga conmigo, roca. Diga conmigo, arena. ¿Sobre qué usted quiere construir su vida? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Está conmigo? Pregúntele al que está a su lado sobre qué usted quiere construir su vida. Diga conmigo, roca. Cuando nosotros leemos la Biblia, Jesucristo se compara a una roca inconmovible de los siglos. Diga conmigo, Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Pero la arena, diga conmigo, arena. Diga conmigo, arena. La arena no es natural. La arena es el resultado de la roca, de la fricción, del roce de una con otra. Pero la roca es natural. Diga conmigo, es natural. La roca no es hueca por dentro. La roca es sólida, tiene contenido, tiene firmeza, tiene fundamento. ¿Cuántos queremos construir sobre la roca? ¿Cuáles son las bases de tu vida cristiana?
¿Cuáles son tus fundamentos cristianos? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Criticando o recibiendo del Señor? ¿Leyendo la palabra, leyendo las escrituras o alimentándote de los criticones de los Facebooks? Diga conmigo, roca o arena. Entonces Dios llama a Sansón y Dios le da, diga conmigo, una labor grande. Diga conmigo, una labor grande. Una labor grande. Pero antes de Sansón, para poder iniciar a caminar en esa labor, habían ciertas pautas que él necesitaba obedecer. ¿Está conmigo? Sansón necesitaba obedecer. Número uno, una de las pautas, las primeras pautas que él violenta y que él viola, es que Dios le dice a través de su palabra: no tomarás mujer extranjera. Y lo primero que Sansón hace es tomar una mujer extranjera. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Sansón a violentar lo que Dios le había dicho que hiciera? ¿Qué no había en Sansón que lo llevó a hacer y a actuar de esa manera tan necia, tan imprudente? Una de las cosas que Sansón perdió fue el temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Oiga bien, cuando el hombre pierde el temor de Dios, no hay pared que te detenga. Cuando un ser humano pierde el temor, diga conmigo, el temor del Señor. Cuando un hombre pierde el temor de Dios, vos podés estar ungido hasta las narices, pero si perdiste el temor del Señor, lo perdiste todo. Sansón estaba ungido hasta las puntas de las uñas de sus dedos. Porque la palabra dice, oiga bien, el Señor dice la palabra de Sansón. Oiga bien, todo en la palabra de Dios todo en la palabra de Dios tiene un sentido y tiene un mensaje. ¿Cuántas trenzas tenía Sansón en su cabeza? ¿Cuántas? Y cada trenza tiene un simbolismo, tiene un significado. Entonces él tenía 7 trenzas. ¿A dónde? ¿Cómo andaban esas trenzas? ¿Amarradas o sueltas? ¿Ah? Amarradas. Porque cada trenza tenía un contenido, tenía un simbolismo, representaba algo. Y esas trenzas simbolizaban el peso de Dios sobre su vida. Es como a usted, que el Señor lo ha llamado a usted. Usted tiene de Dios unción, usted tiene de Dios poder, usted tiene de parte de Dios autoridad. Usted ha sido elegido, escogido por Dios, así como Sansón, así como fue de Sansón. Entonces en Isaías capítulo 11, versículo 6, versículo 2, habla de lo que Sansón pierde y por lo cual él hace lo que termina haciendo. Sí, Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Diga conmigo, el espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Diga conmigo, el temor de Dios. El tipo perdió el temor de Dios. Por eso a él no le importaba nada ni nadie. El primer principio divino que quebrantó fue, diga conmigo, el temor a Dios. Es algo que nosotros nunca podemos perder si queremos construir un futuro estable y un futuro permanente para nuestra vida y la vida de nuestros hijos y nuestra comunidad. No podemos perder el temor a Dios, el temor a Dios primero que todo. Diga conmigo, dígale que está a su lado, no le pierdas el temor a Dios. El temor de Dios debe ser constante en nuestras vidas.
El temor de Dios, tenemos que tener conciencia de Dios en todo tiempo, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en cada pensamiento que está en nuestra mente. Debemos hacer parte a Dios de la ecuación de nuestro pensar, de nuestro caminar, de nuestro sentir. Debemos vivir en el temor de Dios, porque no existe lugar del cual tú te puedas ocultar del Señor. Él conoce tus palabras, conoce las mías, conoce tus deseos, conoce tus pensamientos, conoce tus acciones, conoce tu neurosis, conoce todas aquellas áreas que no le has rendido a Él. Del Señor, del Todopoderoso, usted y yo no nos podemos aislar. No hay un lugar en el cual yo me pueda esconder de Él. ¿Cuántos vamos a tener esa conciencia en este año 2024 cuando hagamos negocios con la gente, cuando conversemos con la gente, cuando hagamos relaciones de amistad? ¿Cuántos vamos a tener esa conciencia de temor de Dios, entender que Dios está con nosotros todo el tiempo? Dígale al que está a su lado, temor de Dios. El temor de Dios es importante para nuestras vidas, y una de las cosas que Sansón perdió fue temor de Dios. Por eso el tipo terminó haciendo lo que terminó haciendo, lo que inició haciendo, y terminó como terminó. Terminó dando lástima. Dalila lo tenía entre sus piernas y alguien más le botó de las trenzas, la unción se la cortó. Pero no quiero entrar ahí. Dígale que está a su lado, el temor de Dios. Usted y yo necesitamos entender que Dios nos observa nuestros actos de cobardía como nuestras acciones de valentía. Entender que Dios conoce nuestras conversaciones, entender que Dios conoce las inclinaciones de nuestro corazón. Él conoce todas las cosas, Él conoce tus intenciones. Hello. De Dios nada podemos esconder, iglesia. El temor de Dios se puede perder. El temor de Dios se aprende, pero también se pierde. El temor de Dios viene a través de la enseñanza de nuestros padres hacia nuestros hijos, pero también se puede perder. David le perdió el temor que un día le tuvo a Dios en su inicio. David inició bien, pero hubo un momento en su vida que él perdió todo el temor que le tuvo a Dios y terminó como terminó. Diga conmigo, temor de Dios. Es importante que tengamos el temor de Dios en nuestras vidas. Oiga bien, existen dos tipos de temor. Diga conmigo, dos tipos de temor. El temor virtuoso y el temor perverso. El temor virtuoso te acerca a Dios, pero el temor perverso te aleja y te aparta. Es como los cobardes que no diezman y ofrendan ni siembran. No diezman, no ofrendan y no siembran por cobardía. Y terminan criticando las cosas de Dios, pero no se queda ahí. Iniciaron a fundamentar su vida sobre un principio satánico. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Nadie dijo amén. Entonces el temor pervertido es un temor que te lleva a hablar mal. Los 11 espías que Moisés envía a la tierra prometida, a la tierra de conquista, a la tierra de Canaán, en medio de ellos habían dos muchachos valientes, Josué y Caleb. Cuando regresan a Moisés, 10, eran 12 o 11. Ayúdenme, ¿cuántos eran? ¿10 o 11 o 12? 12. 10 regresan con un mensaje pervertido, activado por un temor perverso y de miedo. Entonces cuando esos 10 regresan, le dicen a Moisés: Señor, verdaderamente la tierra fluye leche y miel, pero en la tierra hay gigantes y la tierra traga a sus moradores, Señor, y nosotros nos mirábamos como hormiga entre ellos. Diga conmigo, temor perverso. Ese es un temor. Y ese es un principio que si tú lo permites en tu vida, vas a iniciar a construir sobre ese principio. Si tú quieres ser de una persona llena de fe, necesitas abrazar, diga conmigo, la valentía del Espíritu.
Entonces, este temor le activó al pueblo de Israel la incredulidad. Porque cuando tú hablas mal, criticas, señalas y te vuelves una persona cobarde ante las adversidades de la vida, vas a iniciar a construir en temor, y el temor te va a llevar a la incredulidad, y la incredulidad te va a llevar a la queja, y la queja te va a llevar al lamento, y el lamento te va a llevar a la enfermedad, y la enfermedad te va a llevar a la ruina, que al final va a ser una ruina total. ¿Cuántos queremos iniciar a construir en la queja, en la crítica y en el señalamiento? ¿Cuántos queremos construir en la fe? Aunque yo no tenga nada, creo que mi Dios me va a bendecir. Aunque hayan gigantes, creo que Dios me ha dado la victoria. Aunque haya guerra, creo que voy a vencer. Cuando inicio y mi principio es la valentía me va a activar otros ingredientes poderosos que se van a ir agregando a mi vida espiritual para poder salir adelante. Diga conmigo, temor a Jehová. No podemos hablar mal, porque la palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si yo inicio a confesar con mi boca todo lo que, oiga bien, Jesucristo dijo que de toda palabra necia daremos cuenta en el fin de los tiempos. Por toda tontería y toda estupidez y toda crítica y todo señalamiento que usted hable, usted le va a dar cuentas al Señor. Hello. Entonces Sansón, que suplanta el temor de Dios, inicia a caminar en el error. El error lo lleva a la incredulidad. La incredulidad lo lleva a la inmundicia. La inmundicia lo lleva al engaño, a la mentira, e inicia a construir su vida en esa vía satánica hasta que su final fue de muerte. Dijo él: Señor, dame la fuerza para matar esto, pero yo también que muera con ellos. Dígale que está a su lado: tenga cuidado con lo que está construyendo, porque tú te vuelves en lo que tú estás hablando. Tú te vuelves en lo que tú confiesas, en lo que estás creyendo. Tú te vuelves en lo que estás señalando, porque no se trata de lo que señalas, se trata de lo que está dentro de ti. Porque usted puede mirar mis áreas débiles, pero estás mirando las tuyas. Dígale que está a su lado: este año 2024. Diga conmigo: este año 2024. Voy a iniciar a construir, diga, y a edificar mi vida en la fe del Hijo de Dios y en el temor de Dios todos los días de mi vida. No podemos construir en un fundamento perverso de temor para iniciar a edificar. Señores, necesitamos iniciar este año con valentía. Diga conmigo: valentía. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos diga conmigo, los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí? Vamos, ¿cuántos violentos hay aquí? Cuando caminas en el temor virtuoso, las cosas buenas se manifestarán a tu vida y la gente buena se te va a pegar como chicle. Yo quiero gente buena conmigo. Pregúntale al que está a su lado: ¿eres buena tierra o mala tierra? Pregúntale al que está a su lado: ¿será que tienes el síndrome garrapata? O el síndrome, dígale, o el síndrome donador de sangre. Porque la garrapata chupa sangre, solo mira para sí mismo, su propio beneficio, pero nunca para darle a los demás. ¿Sobre qué estás construyendo? El apóstol Pablo dijo: el mandamiento de Dios es bueno. Es bueno obedecer la palabra de Dios. Dígale que está a su lado: es bueno obedecer, bienaventurado, dice Salmos, que el hombre que le teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos queremos una descendencia poderosa? Temámosle al Señor. ¿Qué es temor a Dios? Todos los días yo vivo con esa conciencia.
Señor, ¿será que esto que voy a hacer está bien o está mal? Diga conmigo, temor. El temor de Dios te activa muchos ingredientes. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el temor de Dios te activa la sabiduría. Por eso es que el bruto no puede ser sabio. Santiago dijo que hay 4 tipos de sabiduría. Sabiduría, dijo él, terrenal, animal, diabólica y divina. ¿Qué tipo de sabiduría? ¿En qué tipo de sabiduría me estoy moviendo el día de hoy? Porque usted en su diario vivir se mueve en una sabiduría, en una forma de pensar, en una forma de actuar, en una forma de ser. ¿En qué se está moviendo? Diga conmigo, sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es aquella donde yo me muevo en el sistema del mundo, donde no cabe Dios. En el mundo, en este sistema mundanal, no cabe Dios. Dios no está ahí. En los negocios, sus propias opiniones, sus formas de pensar es sabiduría terrenal, no es del cielo. La sabiduría del cielo está enmarcada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo lo que Dios dice. Diga conmigo, sabiduría del cielo, divina. Está en la palabra. Cuando yo la leo y la palabra rige mi vida, yo inicio a caminar en la sabiduría del Eterno. Pero si tú vives tu vida en tus propias opiniones, no, yo no necesito ir a la iglesia a ser cristiano. Yo aquí en mi casa, yo aquí soy cristiano, no le hago mal a nadie, no fumo, no bebo ni bailo pegado. No necesito recibir a Cristo porque yo lo recibí a Cristo cuando era un niño. Es que yo recibí al Señor, no tenías conciencia de pecado, no sabías discernir entre lo bueno y lo malo, no te pudiste arrepentir. Y la palabra dice en Hechos capítulo 2 que es necesario arrepentirnos y el Señor perdonará todos nuestros pecados. Hello. Es que yo no necesito bautizarme, porque a mí me bautizaron. ¿A los cuántos años se bautizó Jesús? ¿Había pecado en él o no había? No había. Y se bautizó porque el Señor se bautizó. Porque el mandamiento lo estableció Dios y él quería agradar al Dios del mandamiento. A Sansón se le prohibió que se cortara el pelo. ¿Y qué tiene que ver el pelo con el poder de Dios? Dios no necesita pelo para manifestar su gloria. Un pelón el Señor pudo haber usado, pero es una locura que Dios estableció. Y si Dios dijo, así sea. Entonces Sansón no ocupaba todas esas mechas para hacer. Pelón pudo haber hecho una gran labor, sin barba. Pero Dios lo hizo porque era la cultura del tiempo y a Dios le agradó hacerlo así. Y si Dios dice, amén. Yo no puedo inhibir a Dios, querer entender a Dios en mi sabiduría humana. Yo no puedo querer meter a Dios en mi mente humana, en mi ciencia humana, porque no lo voy a entender. En una ocasión está un niño. Dice este hombre que en una ocasión él va a la playa y el tipo era un ateo, no creía en Dios porque él no podía entender las cosas, y llega a la orilla de la playa y encuentra a este niño haciendo un agujerito con la vara, y lo encuentra y el agujerito era chiquito y le dice, ¿y qué estás haciendo con ese agujerito, niño tonto? Le dijo, estoy tratando de meter el mar aquí en este agujerito. El océano lo quiero meter aquí. Y el niño lo volteó a ver y le dijo, ¿y tú? Le dijo, ¿cómo tú piensas entender a Dios con esa mente finita que tenés? El tipo estaba peor. Porque querés entender a Dios y balancear las cosas de Dios y manipularlas a tu manera, pero no lo puedes hacer porque Dios es impredecible. Su entendimiento es infinito. ¿Quién lo entenderá? Dice la palabra. El temor de Dios te activa la sabiduría. Por eso la gente que tiene una relación de oración, de rectitud delante de Dios, se vuelve gente sabia. No andan hablando disparates ni locuras. Callan cuando tienen que callar y hablan cuando tienen que hablar. Y hacen las cosas en silencio. Sabiduría no es conocimiento. Porque mucha gente tiene conocimiento, pero el conocimiento los ha entorpecido.
Es que el pastor dijo aquí, el pastor dijo allá. No, diga conmigo, conocimiento. Conocimiento es obtener a través del estudio, la investigación, cosas que yo conozco. Las conozco, pero no las aplico en mi vida. Diga conmigo, temor de Dios. El temor de Dios es aprendido. Tú necesitas conocer la palabra, estudiar la palabra, para poder entender lo que el Señor quiere contigo. Porque el temor de Dios no es parte de tu naturaleza. Es aprendido cuando estudias la palabra, cuando el Espíritu Santo inunda tu vida. Entonces te vuelves una persona temerosa delante del Señor y inicias a caminar una vida sabia. Dígale al que está a su lado, dígale, si usted le tiene temor a Dios, la sabiduría de Dios inundará tu vida. ¿Cuántos queremos ser sabios? Temámosle al Señor. Tenga cuidado cuando critiquen la iglesia, los pastores, los diezmos, las ofrendas. No haga eso. Cambia el tema de conversación porque eso lo estableció Dios. Diga conmigo, a temer a Dios se aprende. Nosotros que somos padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos a temerle al Señor. Si tú les enseñaste a temerle a Dios, si tú le enseñaste a temerle a Dios, a poner a Dios en primer lugar, lo lograste todo. La tenés hecha. Porque lo peor que nos puede pasar como padres es que no le enseñemos el temor a Dios. Si no le enseñamos el temor a Dios, nos puede pasar lo que le pasó al sumo sacerdote Elí con sus hijos Ofni y Finés. La Biblia dice que Ofni y Finés, como hijos, vino el sumo sacerdote Elí y los puso como sacerdotes a los tipos. Y los tipos eran malos, diga conmigo, malos. Vivían en un temor satánico y en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No temían por las ofrendas del Señor, hacían escarnio. Cuando traían las ofrendas, ellos agarraban la carne y se la llevaban a hacer carne asada. Es como el que critica las finanzas de la iglesia. Ese lo están viviendo. Es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dígale al que está a su lado, es necesario temer a Dios. Cuando tú inicias a construir ahí, diga conmigo ahí, en el temor de Dios, el temor de Dios te activa la sabiduría. Por eso Sansón fue perdiendo todo paulatinamente, porque el tipo no inició a construir en el temor a Dios, sino que inició a construir en perversión. Y lo primero que él hace es que violenta los mandamientos. ¿Sabes por qué vos violentás los mandamientos de Dios? Porque no amás al Dios del mandamiento. Yo amo a Dios. Ay, Señor, y oramos y hacemos largas oraciones, pero no amamos a Dios porque estamos violentando sus mandamientos. Ore menos y obedezca más. Es necesario tener orden en nuestras vidas. Diga conmigo, orden. El religioso, oraciones poderosas, pero su vida es un gran desorden. Yo he aprendido algo. Hay cosas que tú no las vas a lograr orando, sino que las vas a lograr ordenándote a ti mismo. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, tenga orden. Este año 2024, agéndese. Diga conmigo, agenda. Agenda de trabajo. Que en esa agenda tú incluyas a Dios. El domingo yo tengo que estar en la casa del Señor a las 2 p.m. Este es mi diezmo, esta es mi ofrenda, esta es mi casa de amistad tal día. En este día yo tengo que estar en el Señor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo yo voy a poder hacer eso? Cuando yo le tenga temor a mi Señor. La gente que no le teme a Dios no busca a Dios y no obedece la palabra de Dios, porque el temor de Dios te lleva a obedecer su palabra. Y el temor de Dios te activa. Diga conmigo, el temor de Dios me activa. Diga conmigo, la sabiduría. ¿Cuántos queremos ser sabios?
como el gran rey Salomón. A veces se sientan, hay círculos ahí, ¿verdad? Y empiezan a hablar de pura sabiduría. Yo he visto personas que se sientan ahí y se empiezan a criticar y a hablar, y yo he estado en medio de ellos y no, mira loco, que aquí yo miro el lumacero que le sale de la cabeza. Pero de todo lo que estaban hablando nada hacen. Nada hacen. Y que aquí, diga conmigo, el temor a Dios se aprende. Todos nosotros necesitamos aprender el temor de Dios si no lo hemos aprendido. Dejar de vivir una vida cristiana de acuerdo a mis opiniones y a mis formas de sentir. Porque cuando nosotros no amamos a Dios, vamos a amar el pecado y nos vamos a ir sobre el pecado. Y luego nos vamos a excusar delante de Dios que estamos bien con Él. Sansón hizo eso. El tipo mató un león y le fue establecido que no tocara animal muerto. Y lo primero que él vino y agarró el animal y bueno. Y usted sabe la historia. Entonces, el mensaje es que vos no vas a poder obedecer al mandamiento hasta que ames a Dios. Sobre todas las cosas. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, el temor a Dios te activa la sabiduría. Dígale que está a su lado, si usted quiere ser, dígale que está a su lado. Si usted quiere ser sabio, papacito, dígale, téngale temor al Señor. Pero no ese temor que me paraliza. ¿Está conmigo? Porque cuando Josué y Caleb fueron a hacer el reconocimiento, ellos regresaron y dijeron, nuestro Dios nos ha entregado esos gigantes. Nuestro Dios nos ha entregado la tierra. Yo no voy a temerle a los gigantes, yo no voy a temerle a la tierra, porque el Dios de esos gigantes es mi Dios, y mi Dios me ha dicho que esa tierra me pertenece. Por lo tanto, yo iré y pelearé contra esas adversidades y eso que está ahí. Diga conmigo, el Dios de esta tierra. Entonces, el temor virtuoso te lleva a ser valiente para poder agradar al Dios que le temes. ¿Cuántos queremos tener poder en Dios? Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Que el diablo no toque tu casa. Que el diablo no toque tus hijos. Que el diablo no te toque las finanzas. Diga conmigo poder de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los 70 que vinieron, Señor, se nos sujetan los demonios. ¿Está conmigo? Si no ha tenido una experiencia de esas, cualquier momento se le parece un cuernudo ahí, un cachudo ahí y lo asusta. Algo raro le va a pasar y ahí usted se va a dar cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. Diga conmigo, temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. La sabiduría de Dios no se obtiene googleando. La sabiduría de Dios se obtiene orando. ¿Cuántos queremos ser sabios? Oremos. La sabiduría de Dios se obtiene buscando al Dios de la sabiduría. ¿Usted quiere tener una empresa temporal o permanente para toda su vida? Que sus hijos puedan heredar tu empresa. Y los hijos de los hijos hereden la empresa que tú iniciaste. Inicia a construir en el temor del Señor. El temor de Dios te activa tantas cosas poderosas. Pero necesitamos tener esa conciencia real de Dios en nuestras vidas. Señor Jesús. Diga conmigo, sabiduría. La sabiduría más grande es la sabiduría de Dios. Tú puedes moverte en una de estas. Número 1, diga conmigo, sabiduría terrenal. Diga conmigo, sabiduría terrenal. Esta no proviene de Dios, es humana. Esta sabiduría no aprueba a Dios en sus planes. Dios no es parte de ella.
Esta sabiduría es psicológica, filosófica. Los grandes filósofos se movieron en sabiduría terrenal. Nosotros a veces cuando predicamos citamos a algunos filósofos, pero eso es una sabiduría terrenal, porque la más grande sabiduría es la sabiduría del Señor, la sabiduría del cielo. Entonces esta sabiduría te motiva sin echar en cuenta a Dios. Cuando a usted le diga a alguien, mira, vos no necesitas ir a la iglesia para que te vaya bien, vos podés hacer las cosas tú solo, vos tenés la capacidad, vos tenés la inteligencia, tenés la sabiduría, tenés la astucia para salir adelante. Esa es sabiduría terrenal, que no viene de Dios. Porque tienen en cuenta sus propias capacidades, sus propios dones, sus propios talentos. Y ahí no está la gracia del Señor. ¿Está conmigo? El que tiene esta sabiduría, su mente está puesta en las cosas de este mundo, en lo material, en las riquezas que puedan llegar a ser. Pero ahí en esa ecuación no está el Señor. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una persona con mentalidad terrenal no está Dios en su mente. No existe Dios y Dios no lo beneficia en nada a él o a ella. Dígale que está a su lado, tenga cuidado cómo construye y cómo edifica. A mí me pasó eso una vez, yo dije, bueno, yo no necesito a Dios para prosperar. Y me aparté del Señor, inicié a construir, inicié a edificar y terminé derrotado y tuve que regresar al Señor con la cola entre las patas. Como dijo el Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, tenga cuidado cómo edifica. ¿Qué querés que se te active? ¿En qué querés caminar? ¿Sabiduría terrenal que no tomas en cuenta a Dios? Si tú no tomas en cuenta a Dios, Dios no te tomará en cuenta. También el apóstol Santiago habló de la sabiduría animal. Diga conmigo, sabiduría animal. Es un mover de vida instintivo. Como el animal, como el perro. El perrito, si vos le das cariño, él te da cariño. Si le das comida, él come. Es instintivo. Si lo atacas, te muerde. La sabiduría animal no mora el Espíritu de Dios ahí. ¿Cómo usted va a construir su vida en este año 2024? Cuando alguien se mueve en la sabiduría animal, que es humana, es la carne la que le llama Pablo. El Espíritu de Dios no mora ahí. No toman en cuenta la presencia del Señor. Su vida no es regida por la palabra del Señor. Les importa un bledo y un comino lo que Dios dice en su palabra. Obedecen a sus razonamientos. Razonan, piensan, meditan. A mí no me conviene ir a la iglesia, o a mí no me conviene diezmar, ofrendar porque estoy perdiendo dinero, me está pasando esto, lo otro. A mí no me conviene hacer negocios de esta manera. Pero la sabiduría, diga conmigo, sabiduría divina. Santiago capítulo 5 dice que es pura. Póngase de pie. Sansón terminó como terminó, porque el inicio, el principio que él estableció en su inicio fue error. Y cuando se inicia en un principio de error, el final es destrucción. Garantizado. Eso es así. Cuando mi inicio en Cristo no camino en el principio del temor de Dios, voy a terminar en destrucción.
La palabra dice, señores, Dios no puede ser burlado. Témale al Señor con sus pensamientos, con sus palabras, que usted guardará y preservará su vida. Eso es sabiduría divina. Si usted decide caminar este año 2024 en sabiduría divina, usted se va a dar cuenta que los negocios que usted haga le van a ir bien, porque usted no va a buscar su beneficio propio, usted va a buscar el beneficio de las demás personas. Sabiduría divina. Tú no buscas lo tuyo propio, tú buscas bendecir al otro. Sabiduría divina, tú no buscas un milagro, tú buscas hacer el milagro del otro, que algo bueno le suceda a aquella otra persona, a tu amigo, a tu hermano. Sabiduría divina es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que se dio a sí mismo, para que estando nosotros perdidos en delitos y pecados pudiéramos heredar la vida de Dios y conectarlos con Dios nuevamente. La sabiduría divina te lleva a dar tu vida por el otro. Santiago dice, la sabiduría divina es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántos queremos esa sabiduría de Dios en nuestras vidas? Diga conmigo, sabiduría de Dios. Sansón terminó mal, porque el principio en el que él inició a construir fue un principio perverso, un principio de maldad. Aunque estaba ungido, aunque estaba destinado para grandes cosas, aunque antes que fuese engendrado en el vientre de su madre, cuando él tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, las hizo mal. Cada oportunidad que Dios te da es para que inicies a hacer las cosas como a Él le agradan. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo. Temor de Dios, temor del Señor.